Despeje de ecuaciones o encontrar el valor de x. Siempre es necesario encontrar el valor de x de una ecuación a través de realizar ciertas operaciones matemáticas que me permitan encontrar el valor numérico de esta variable. Ahora, ¿en qué ámbitos es necesario conocer el procedimiento para despejar ecuaciones? Ya sea en la química, en las matemáticas, en la física, en la geometría, en cualquier aplicación en donde tengamos la presencia de ecuaciones, siempre va a ser útil e indispensable. Ahora bien, el primer paso para entender el procedimiento de despeje de ecuaciones es saber qué elementos matemáticos están acompañando a este 2 aparentemente solo. Entonces, aquí podemos ver que todo elemento o variable o número siempre va a estar elevado a la 1. De igual forma, va a estar multiplicado por 1 y también va a estar dividido por 1. Como sabemos, el signo más, en este caso, está presente pero no se lo pone. Es importante conocer los elementos presentes en cada variable o número debido a lo siguiente que vamos a ver. Para poder conseguir encontrar el valor de x, tenemos que analizar dos movimientos. En una primera instancia, el movimiento de términos y sus cambios de signo, que consiste en lo siguiente. Entonces tenemos aquí una ecuación conformada por algunos términos. Lo más importante aquí es entender qué es un término. Un término en matemáticas es algo que está separado por un signo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendríamos un término, tendríamos otro término, no importa que sea una raíz. Tenemos el símbolo de igual que me está separando la ecuación, tenemos otro término y tenemos otro término. Entonces, esta ecuación está conformada por 5 términos generales. Entonces, aquí lo importante y en lo que consiste el movimiento de términos es que, por ejemplo, si es que el término 2 yo deseo trasladarlo al otro lado del igual, este 2 que tiene un signo más pasaría con un signo menos. Es decir, si es que cualquier término de cualquier lado desea trasladarse al otro lado del igual, cambia su signo. Por ejemplo, si yo deseara trasladar este término al otro lado del igual, así como este término, y este z yo deseara trasladarlo al otro lado, entonces tendría que 2, que no se movió, es igual. El 5x como está con más, pasa con menos. Sería igual a menos 5x. Todo este término como está con más, sería menos raíz de 3 menos x. Este término se mantendría. Menos 3 sobre x. Ahora, este z tenía que trasladarse al lado izquierdo. Como está con más, pasaría con menos. Sería menos z. Y haríamos aparecer el más del 2. Pero si, por ejemplo, yo agrupara dos términos, los dos términos que están al lado izquierdo del igual, ¿qué pasará si yo deseara trasladar este término al otro lado del igual? Entonces me quedaría que 0 es igual a menos z más 2 y copiar el resto que estaba ya en la parte derecha del igual. Menos 5x menos raíz de 3 menos x menos 3 sobre x. Algo muy importante a tomar en cuenta es que si yo aplico este primer movimiento de términos y en el lado izquierdo del igual o cualquier lado solo se encontraba un término, al yo trasladarle queda vacío, quedaría el 0 simplemente. Movimiento en cruz. Es el segundo movimiento para poder despejar ecuaciones. ¿De qué trata este tipo de movimiento? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta ecuación en la cual tenemos dos términos, uno está a la izquierda y otro a la derecha. Como nosotros sabemos, este 7 de antemano está dividido por 1. El movimiento en cruz, como su nombre lo dice, define un recorrido a través del igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el denominador del término de la izquierda pasa al numerador de la derecha. De igual forma, el numerador de la derecha pasa al denominador de la izquierda. Es un recorrido que no puede cambiar. Por ejemplo, el numerador del término de la izquierda pasa al denominador del término de la derecha. Algo muy importante para proceder con este tipo de movimiento es que para yo poder realizar estos movimientos, tiene que haber un solo término en el lado del igual que yo estoy analizando o deseo despejar. De igual forma, por ejemplo, en este caso tenemos que es un solo término, entonces cualquiera de los 4 elementos podrían moverse con la dirección que acabamos de analizar. Entonces, por ejemplo, si yo deseara mover el elemento 4 y el x, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos el igual, tenemos que el 4 viene a multiplicarle al 1 y el x viene a multiplicarle al 7. La gran pregunta sería, ¿qué elementos me quedan aquí en este lado? Entonces, como nosotros recordábamos, toda variable o todo número está multiplicado por 1. Entonces, este 1 es el que se quedaría en ambos lados, en el numerador y en el denominador. Entonces, resultaría que, sabemos que 1 sobre 1 es 1, entonces tenemos que 1 es igual, ordenando a 7x sobre 4. Pero si, por ejemplo, nuestro interés es despejar el valor de x, al ya nosotros saber este tipo de movimiento, ¿qué elementos son los que nos están estorbando o que hacen que la x no se encuentre despejada? En este caso es el 7 y el 4. Entonces aplicamos lo que acabamos de ver. Primeramente sabemos que esto es un solo término nuevamente.
el 7 vendría a multiplicar al 1 que está dividiendo este 1. También tendríamos que este 4 vendría a multiplicar al 1 que está acá. Entonces tendríamos lo siguiente, 4 séptimos igual a x. Ahora bien, nosotros no podemos dejar la variable x en el lado derecho de la ecuación. Generalmente se expresa la variable despejada en el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos dos opciones para poder mandar la variable x al lado izquierdo. Si nos valemos del primer movimiento que ya aprendimos, tendríamos que este término pasaría a la izquierda y este a la derecha. Entonces tendríamos que menos x es igual a menos 4 séptimos. Pero como nosotros sabemos que menos por menos es igual a más, aplicaríamos un artificio. Multiplicaríamos a cada lado por menos 1. Tendríamos que menos 1 por menos x es igual a menos 1 por menos 4 séptimos. Entonces tendríamos que x es igual a los 4 séptimos. Ahora, esto es analizando matemáticamente. Como una segunda opción para poder ordenar la ecuación y ponerle el valor de x a la izquierda, misma que es de mi preferencia, es que si nosotros analizamos, en este punto ya se encuentra despejado el valor de x. Lo único que tendríamos que hacer es, a modo de espejo, poner los valores simplemente al lado opuesto. Tenemos el valor de 4 séptimos igual a x. Entonces, ¿qué pasaría si yo simplemente a modo de espejo esto lo doy la vuelta? Como ustedes pueden ver, ya se encuentra despejado. Lo único que tendríamos que hacer es copiarlo tal cual está. Entonces, como ustedes pueden ver, tendríamos que x es igual a 4 séptimos. Si yo analizo con la forma que les acabo de mostrar con el papelito. Pero a modo de ejemplo hagamos dos problemas. Es como tener, por ejemplo, 3 menos z igual a x. Entonces, analizando a modo de espejo, simplemente le copio x igual a 3 menos z. Y ya se encuentra despejado. Como un segundo ejemplo tenemos de esta ecuación. Entonces, como podemos ver, ya se encuentra despejada la x. Pero por cuestiones de esta explicación a modo de espejo, nos quedaría de la siguiente forma. Pongo el x y simplemente copio el resto de la ecuación tal cual está. No hace falta cambiar signos ni nada. Y esa sería mi respuesta. Algo muy importante a tomar en cuenta al momento de despejar ecuaciones o encontrar el valor de x es el orden a proceder con los movimientos. Entonces, por lo general, al momento de despejar ecuaciones complejas, siempre tenemos que primeramente realizar movimientos de términos y después movimientos en cruz. Para ello vamos a hacer algunos ejemplos. En este caso yo deseo encontrar el valor de x. Entonces, analizando, primeramente yo tengo que realizar el movimiento número 1, que es el movimiento de términos. Tengo un término, dos términos, 3 y 4 términos. Entonces, como mi interés es despejar la x, lo que me estorba es el número 1. Entonces, despejando me quedaría 2x sobre 3 igual a n más m menos 1. Entonces, como yo tengo un solo término, yo puedo aplicar la regla del segundo movimiento. Entonces, el 3 iría a multiplicar a todo el numerador y el 2 bajaría a multiplicar a este 1. Tendría que 3 multiplica a todo este numerador, que sería n más m menos 1 sobre 2. Y este sería el valor de mi x. Para este ejemplo 4 lo que podemos observar aquí es que tenemos dos términos. Tenemos el término que está a la izquierda del igual y a la derecha del igual. Entonces en este caso no tengo yo la necesidad de realizar el movimiento de términos, sino que simplemente el movimiento en cruz. Entonces, como es un solo término, yo puedo aplicar la regla. El hecho de que estén aquí 4 elementos multiplicándose entre sí, esto no es un impedimento. Simplemente se moverían, yo sé que debajo del 4 está el 1. Entonces, los que me estorban aquí en una primera instancia en el numerador son el 3, la z y la e. Entonces, esos tres elementos son los que tendrían que ir a multiplicarle al 1. En el caso del denominador, estos dos, el 2n tendría que multiplicar al 4. Tendríamos que x es igual a 2n que pasó a multiplicarle al 4 en el numerador y el 3z que pasó a multiplicarle al 1. Pero como sabemos que multiplicarse por 1 es el mismo término, entonces tendríamos que x es igual a 2n por 4 sobre 3ze, que en otras palabras sería 8n sobre 3ze. Para este ejemplo 5 tendríamos que, de igual forma deseo encontrar el valor de x, tendría que 8 menos 4, 4. 6 más 1, 7. 8 más 7 sería igual a 15. Como en este caso yo deseo encontrar el valor de x, y esto es un solo término, el 4 pasaría a multiplicarle al 7. Entonces tendría x menos 3 igual a 4 que multiplica 7 sobre 15. Entonces ahora, aquí yo tengo dos términos. El término que a mí me está estorbando sería el menos 3. Entonces este pasaría, necesariamente tendría que pasar al otro lado. Tendría que x es igual al 4 que multiplica por 7 sobre 15 más 3. Y esta sería mi respuesta. Como estamos enfocados en el despeje de ecuaciones, no resuelvo la parte aritmética, sino que solo dejo expresada la ecuación.
Para el siguiente ejemplo tenemos la siguiente ecuación. De igual forma tenemos que despejar el valor de x. Primer paso, como ya vimos, tenemos que mover términos. En este caso me estorba el 3, entonces pasaría al lado opuesto con menos. Muy bien, ahora he conseguido tener un solo término al lado izquierdo del igual. Entonces, pero como mi variable está en el denominador, necesariamente me tocaría a mí agrupar estos dos términos, estos dos en uno y estos dos en uno. Este pasaría a multiplicarle acá, a la derecha. Entonces tendría que 2 es igual a 1 menos x que multiplica a h menos 3. Entonces aquí nuevamente tengo, esto es un solo término, pero está conformado por dos elementos que se están multiplicando, entonces yo puedo aplicar la regla de la cruz. En este caso lo que me estorba sería este paréntesis, que sería entonces 2 sobre h menos 3 igual a 1 menos x. Entonces si yo elimino el signo de agrupación, que no me afecte en nada, tendría h menos 3 igual a 1 menos x. Entonces lo único que a mí me faltaría sería este menos x al pasarlo al otro lado del igual, se me haría positivo, que es lo que yo busco. Y todo este término de aquí me haría falta pasarle al lado derecho para poder despejar de una sola. Entonces tendría que x es igual al 1 que ya estaba aquí, menos todo este término que está con más, todo este término pasaría con menos. Entonces tendría 2 sobre h menos 3. Para finalizar con el ejemplo número 7, debo mencionar que hasta este punto hemos analizado los movimientos básicos para poder despejar ecuaciones o encontrar el valor de x. Pero como nosotros sabemos, las matemáticas se aplican a la ingeniería, a la física, a la química y a muchas aplicaciones de la vida real, en las que se van sumando ciertos conocimientos como por ejemplo potenciales, logarítmicas, radicación y muchos más principios matemáticos, que aprovecho para mencionar que en este canal voy a subir todos los conocimientos relacionados a las matemáticas que se analizan en la parte de ingeniería. Entonces próximamente voy a seguir subiendo todos los temas que yo voy a aplicar en este video. Entonces el despeje de ecuaciones se puede volver un poco complejo, como podemos ver en este problema. Aquí tenemos una ecuación en la que tengo tres términos. Un término principal y es el más extenso, un segundo término que es este 3 y un último término que es el 1. Entonces, si nosotros analizamos esto que parece algo muy complejo, es simplemente una fracción. En el numerador tengo en 1 y en el denominador tengo yo el elemento n que está elevado a un término negativo. Y este término está conformado por una raíz sobre p. Lo que yo estoy buscando aquí es el valor de x. Entonces se mezclarían algunos conocimientos, como ya había mencionado. Ahora, para poder reencontrar el valor de x, como ustedes saben, en las matemáticas hay muchos caminos para poder llegar a un mismo punto. Elimino este exponente negativo al pasar todo este término sobre 1. Además de eso, este término 3 que me está estorbando le pasé a la derecha. Como está con más, pasaría con menos. El siguiente paso es analizar extremos con extremos, medios con medios. Yo sé que este 1 en el numerador está sobre 1, entonces al multiplicarlo, todo este término pasaría al numerador, obteniendo que n elevado a este término es igual a 1 menos 3 menos 2. Como nuestra incógnita está en este caso en el exponente de un término, la única forma según la teoría de exponenciales sería aplicar logaritmo, ya sea logaritmo natural o logaritmo normal, a cada lado del igual. En este caso apliqué un logaritmo natural, que es en base e. Según las propiedades de los logaritmos, al aplicar el logaritmo, el exponente del argumento del logaritmo pasaría a multiplicarle al logaritmo. Entonces tendría yo este término. Si nosotros nos fijamos en el lado izquierdo del igual, tendríamos en sí un solo término, conformado por esta fracción que se está multiplicando por el logaritmo natural. Entonces yo, para poder despejar, podría aplicar la regla del movimiento en cruz. Entonces este logaritmo natural pasaría a multiplicarle al 1 que está debajo del logaritmo de menos 2. Este logaritmo pasaría a multiplicarle y esta p pasaría a multiplicar al logaritmo natural de menos 2. Efectivamente tendríamos la raíz de m igual a p logaritmo natural de menos 2, logaritmo natural de n. En este caso, para poder eliminar esta raíz, nos haría falta expresar su otra forma, la cual el argumento de la raíz pasaría a ser el denominador de este 1 al que está elevado el m. Entonces tendríamos que m elevado a la 1 sobre 3 menos x es igual a p por logaritmo neperiano en base n de menos 2. Estoy aquí en sí aplicando un cambio de variable según los logaritmos. Ahora, aplicando un artificio de matemáticas relacionado a los exponenciales, yo podría elevar el término de la izquierda, elevar a 3 menos x, y de igual forma, para que no me afecte, el término de la derecha a 3 menos x. Con esto yo consigo simplificar este término con este término, obteniendo que m es igual a este término elevado a la 3 menos x. Si observamos nuevamente, mi variable se encuentra en el exponente de un término. Entonces para esto aplicaría logaritmos nuevamente. Aplicando logaritmo con base m podemos hacer que este elemento se haga un 1
y podemos también bajar nuestra variable, que es lo que nos interesa. Tenemos que este término se hizo 1 y a través de los logaritmos este exponente bajó a multiplicar la logaritmo. Ahora, si nosotros analizaríamos, en el lado derecho del igual tenemos un solo término que está conformado por dos elementos que se están multiplicando, que sería el paréntesis y este logaritmo. Entonces, como me interesa a mí la variable, este logaritmo pasaría a multiplicarle al 1 que está en el denominador de este 1. Tendríamos que 1 sobre el logaritmo que se encontraba acá, que pasó a multiplicarle al denominador, igual a 3 menos x. Entonces, en este punto prácticamente ya estamos a una operación de tener despejado el valor de x. En este caso tengo dos términos. El menos x le aplicaría el movimiento número 1 para que se me vaya a la izquierda, y todo este término, que es esta fracción, pasaría a la derecha. Como resultado final tendríamos que x es igual a 3 menos esta fracción, y tendríamos finalizado nuestro problema.